Bueno, y semana pasada, por H o por B, porque en la peña, con amigas que tienen hijos adolescentes, que están en cuarto, en quinto año, sobre todo los que están en quinto años, decían, ay, estos adolescentes, así como un fastidio, ¿no? Y yo decía, ay, qué lindo estos adolescentes, ¿quién pudiera, no? Tirar el tiempo atrás y volver a esa edad tan linda. De hecho, claro, con Pepe estuvimos compartiendo el sábado los 90 años de la Escuela Nacional de Comercio. Me egresé hace 40 años, Pepe unos añitos más, y la pasamos tan bien, y nos reencontramos y nos mirábamos, decíamos, qué bien que estábamos dentro de todo. Tuvimos una muy linda adolescencia, muy sana, quizás con carencias que hoy serían carencias. En ese momento que no había celulares, no había nada, era boca a boca, la llamada telefónica era carísima, entonces vos le decías a la chica, la llamaba, le decía, che, nos vemos en la plaza a las 4, y ahí se armaba la cuestión. O si no, te iba los domingos a la salida de misa, y ahí patejaba, como decimos acá, ¿no? Patejábamos, ahí tirábamos la ganchera. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y yo me imagino que vos también eras eso que llamaba por teléfono y decía nos vemos en la plaza, o te ibas a tirar ganchos ahí a la salida de la catedral, ahí en Entre Ríos. Pero mira, bueno, haces en algunas charlas con padres, yo hago la misma reflexión, ¿no? Que ellos recuerden en la adolescencia que hacía. Y vos sabés que yo tenía... a mi novia nos quedábamos de hablarnos los sábados a las 7 de la tarde, cuando yo no podía ir a visitarla, en la cabina del pueblo donde ella vivía, porque no había teléfono. Y entonces era todo una espera, esperar a ese momento para poder hablar unos 10, 15 minutos. Totalmente. Así que, y esto como vos bien lo redactabas, esto ha cambiado muchísimo, pero bueno, como adolescentes esos mismos pensamientos que teníamos nosotros, bueno, lo tienen nuestros chicos un poquito más desordenados, creería yo. Bien, Carlos, me quedé ayer, la verdad que ayer me descolocaste gratamente cuando me pasaste que este año ustedes desde la Fundación Educación Emocional hicieron 42 charlas en distintas provincias de la Argentina. ¿Y con qué te encontraste? Yo estoy un poquito lejos, mi hija es adolescente mayor, ya tiene 28, entonces como que todavía esa etapa crítica, llamarle vos, y crítica lo digo sanamente, entre los 10, 9, 10, 17, 18, 19, yo ya la pasé. Estamos quizás con otros conflictos hoy por hoy, ¿no? Pero, ¿qué te dejaron, Carlos, esas conversaciones con los chicos, esas vivencias? ¿Qué te dicen? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesitan que les demos de herramientas? Sí, sobre todo, bueno, un poco el comienzo de las charlas siempre es explicar cómo funcionamos nosotros, ¿no? Bien. Y entonces cuando uno empieza a escuchar, y hasta para las personas adultas, que el 90% de nuestro diálogo es con nosotros mismos. Y entonces, fíjate vos, en esto de cómo nos hablamos nosotros mismos, así como nos hablamos, así nos sentimos. Eso sería como una regla básica, ¿no? Y entonces cuando los adolescentes empiezan a entender que a todos nos pasa lo mismo, que todos pensamos y que todos tenemos algunas rumiaciones mentales, que algunas pueden ser positivas, otras negativas, esta primera conclusión, así como pensamos, así nos sentimos. Y entonces, bueno, después desarrollamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que también les pueden pasar a todos los adolescentes, que es, por ejemplo, los dolores emocionales. Fíjate vos que nosotros hablamos mucho de los dolores físicos, ¿no? Yo me golpeo con un martillo un dedo y digo, recorcholis, no. Me mando un insulto y bueno, y eso me alivia. Pero los dolores emocionales, al no saber nosotros cómo metabolizarlos, a no saber nosotros cómo decirlo, y sobre todo el adolescente piensa que es a él mismo, a él solo que le pasa eso, lo angustia. Esa es la primera cuestión que estamos viendo nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son esos dolores emocionales? No lo vamos a desarrollar, pero los enumeramos, aunque más no sea. Un dolor emocional son la envidia. Segundo,
los celos. Tercero, el miedo. Cuarto, el enojo. Quinto, el sentido de inferioridad o inseguridad. Y por último, el tema de la vergüenza. Todo eso genera dolor emocional en el adolescente. Te interrumpo 2 segunditos. ¿Podés volver a repetírmela una por una? ¿Cuáles son las emociones que le generan dolor en el alma, por decirlo de alguna manera, dolor emocional? Un dolor emocional, dolor emocional. Entonces, primero, la envidia, esta. Segundo, que va medio emparentado, sería los celos. Tercero, el miedo, que es una emoción básica, que nosotros hemos sobrevivido gracias al miedo. Cuarta, el enojo. El quinto, el sentido de la inferioridad, inseguridad. Y la vergüenza. Todas esas, tienen una explicación. Por ejemplo, cuando yo envidio, ¿por qué? Porque no soy agradecido por lo que tengo y me quiero parecer o quiero tener lo que tiene la otra persona. Y eso, la otra persona a lo mejor ni se entera y yo sufro mucho por esta cuestión, en vez de yo ser agradecido conmigo mismo. Lo mismo sucede con los celos. Si yo estoy pendiente de la otra persona y no estoy seguro de mí mismo, también voy a sufrir. ¿Por qué? Porque tampoco puedo manejar a los demás. El miedo, acá yo hago mucho énfasis en el miedo. Fíjate vos que el 80% de nuestros miedos hoy día son mentales. Nos los fabricamos nosotros, los inventamos nosotros. Hay un exceso de generarnos miedo mentalmente. Cuando lo enfrentamos, lo afrontamos, se diluye. Y esto hay que enseñar a los adolescentes, de que a veces, ¿por qué? Porque el adolescente tiene un miedo, tiene una angustia por algo y encuentra solamente un pensamiento túnel, que es esto o la nada. Y cuando yo, por ejemplo, nosotros personas adultas, tengo un problema y se lo puedo contar a una persona de confianza, ese problema no se va a solucionar, pero mi actitud ante ese problema alivia. Claro. Esta es la función de la palabra. Entonces, fíjate vos, el docente, el padre, así cuando dice, che, te noto triste, si querés me contás. No obligar a hablar, pero sí estar atento para escuchar en el momento que sea. Entonces, todas estas, el miedo, el enojo, esa rumiación mental que quiero tomar justicia aparte, y yo les también lo hablo mucho. Nosotros, si perdonamos rápido, digamos, podemos seguir, si no quedamos empantanados en el enojo, y eso nos hace mucho mal porque liberamos cortisol y todo esto, ¿no? El tema de la inseguridad, la inferioridad, no compararnos con nadie. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar personas que son mejores y peores, pero no nos lleva a ningún lado. Lo que nosotros tenemos que hacer, y sobre todo los adolescentes, es superarse todos los días a sí mismos. El caso más típico serían los atletas olímpicos. Los atletas olímpicos practican durante 4 años para ir a competir algunos 3 segundos y se vuelven. Y hacen un esfuerzo enorme. Uno mirándolo desde afuera dice, ¿y cómo? ¿A dónde encuentran la motivación? Bueno, el atleta olímpico se levanta todos los días queriendo superar su propia marca. No es que se compara con nadie. Si vos todos los días superás tu propia marca, algún día llegás al podio. Esto también, ¿no? Y en esto tiene que ver, aparece después lo que vos bien mencionabas hoy, el tema de la frustración, que también es algo importante y que ellos no lo están sabiendo, ¿no? Y y la vergüenza, que el adolescente piensa que todo el mundo los mira a ellos, ¿no? Que son el centro del mundo ese, y por eso esto de producirse tanto, de subir fotos con filtro, todo eso tiene un porqué, porque ellos no quieren pasar por una situación que les avergüence. Y yo les cuento también que esto que te da vergüenza en la adolescencia, en la edad adulta te va a dar risa. ¿Por qué? Porque ha sido como una tontería a lo que nosotros le hemos hecho caso, ¿no? Yo les cuento que con mi hijo adolescente
yo lo llevaba en una camioneta, cuando llovía, en una camioneta muy vieja a la escuela, y los días de lluvia, ¿no? Y entonces llovía torrencialmente, pero él, una cuadra antes de que llegáramos a la escuela, él me decía: papá, por favor, bájame acá. No quería que sus compañeros lo vean bajar de semejante cachivache. Después que recibió, él y sus compañeros andaban en ese cachivache por todo el pueblo y no pasaba absolutamente nada. Y por eso también nosotros tenemos que educar en el ser y no en el tener. Esto también, ¿no? Qué lindo lo que decís, Carlos. Voy a estar bien cuando me sienta bien conmigo mismo y no cuando tenga... ¿Por qué? Porque ellos también a veces confunden. Gurises, ¿ustedes qué quieren de la vida? Ser felices. Buenísimo, me encanta, porque a veces los adultos dudamos de lo que queremos de la vida. Bueno, ser felices. Bueno, ¿y cómo serían felices? ¿Siendo famosos o teniendo mucho dinero? Ahí se equivocan. Ahí se equivocan. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy famosa o tiene mucho dinero y tampoco es feliz. La felicidad pasa por otro lado. ¿Cuándo pasa la felicidad? Cuando nos aprendemos a entender a nosotros mismos y, por supuesto, aprendemos a rodearnos de gente que nos quiere y que podemos ayudar, podemos ser solidarios, y ahí empezamos a generar esa autoestima que aparece ese sentido de la felicidad, ¿no? Excelente, Carlos. Bueno, me están escribiendo mucho, no me quiero ir mucho con el horario, pero me dice Marisa Delanteri, si soy docente y es verdad lo que dice el licenciado. Por favor, preguntale qué son los pensamientos rumiantes. Vos nombraste 2 veces recién rumiar o rumiante y me suena raro. Sí, fíjate vos, por ejemplo, rumiar es un pensamiento recurrente. Yo lo digo rumiar, un término poco académico, pero es bastante gráfico. Por ejemplo, en el enojo se da muy bien. Si vos tenés una discusión con alguien, una persona, tenés algo picante, ¿cuándo se te ocurren las mejores respuestas? Cuando estás tranquilo, cuando estás relajado, cuando estás focalizado. Después, ¿no es cierto? Después te estás bañando y te acordás cómo no le dije esto. Claro. Te estás por dormir, ya me lo voy a agarrar porque esto no puede quedar así. O te despertás a las 3 de la mañana queriendo. Eso es una rumiación. ¿Por qué? Porque no podés salir de ese pantano. Y cuando vos rumiás, fíjate vos, cuando un pensamiento manda cortisol al cuerpo y ese cortisol demora 90 segundos en diluir. Pero ¿qué pasa? La rumiación mental, que a los 90 segundos te estás acordando de vuelta de esa persona que te hizo enojar y te inyectás de vuelta. Y a lo mejor esa persona que te hizo enojar ni se acuerda de vos, ni se olvidó, y vos estás recurriendo y te estás haciendo daño a vos mismo. Eso es una rumiación. O puedo tener una rumiación placentera, digamos, de recordar. Fíjate vos que el cerebro no sabe de real o imaginario. Si el cerebro recuerda una situación grata, vos estás liberando serotonina nuevamente a tu cuerpo. Hoy hablabas de la adolescencia. Bueno, nosotros cuando nos encontramos nuestros compañeros de secundaria, nos contamos, ya tenemos más de 40 años también de recibido, siempre contamos las mismas anécdotas. Y nos reímos de eso y la pasamos bien con eso. ¿Por qué? Porque también ahí nuestro cerebro no sabe de imaginario o presente, sino que volverlo a recordar te hace bien. Excelente. Eso en nuestro cerebro, bueno, ese pensamiento, cómo nosotros pensamos, a dónde apuntamos, dónde estamos focalizados. Si tengo un problema, ¿cómo hago para salir? Si no, me voy a estar inyectando cortisol continuamente. Si yo estoy muy preocupado, estoy contracturado y no sé por qué. Y bueno, porque inyecté cortisol mucho tiempo en ese pensamiento recurrente que me ha preocupado. El adolescente, cuando lo entiende, lo sabe, también, bueno, emplea estrategia. Algunos me preguntan, y bueno, ¿qué hacemos cuando estamos enojados con otros? Y perdoná y seguí. Cuando uno perdona, puede seguir rápidamente, si no, queda empantanado. Cuando uno perdona, no es que está beneficiando a la otra persona, sino que me estoy beneficiando yo para poder seguir adelante. Qué notorio lo que decís, ¿eh? Es notorio, y es verdad, es una verdad tan grande. Recién decías a los adolescentes como que diciendo hay que tirarle la pelota.
¿sí? Vos decías, te noto triste, ¿qué te pasa? ¿Querés charlar? Y lo dejás ahí picando. Sí. No, viste, vení, sentarte, vamos a hablar, tenemos que hablar. ¿Y qué otros tips le puede dar una mamá o un papá que está mirando ahora que lo que trata es sacárselo de encima? Si viste que están tan complicados, se encierra en su pieza y capaz que en la pieza están pasando un montón de quilombos. Sí. El otro día hablábamos también del tema del bullying y una mamá me decía, que nos escribió el programa, nos decía, nos enteramos cuando mi hija estaba en la facultad porque estábamos vaciando su habitación y encontramos unas cartas de la adolescencia de todos los problemas que ella había tenido y nunca nos enteramos, ella no nos dijo. Entonces yo la encaré, una chica ya de 20 y pico de años. Dice, ¿qué hubieses hecho en ese momento? Si todas las que me hacían bullying, mis compañeras teóricamente, los padres son todos conocidos tuyos, vos te juntás a comer, van al club, ¿qué ibas a hacer vos? Conozco de casos que le han cambiado de escuela, ¿se entiende? Entonces vos decís, no estar conectado, no empatizar realmente con los chicos, y estos chicos que pobre la tienen complicada, vamos a convenir que nosotros la teníamos, no sé por qué, más fácil, quizá por falta de recursos, porque nos conformábamos con otras cosas, porque eran otras épocas y punto, pero hoy los pibes la tienen muy complicada. Muy complicada porque se pueden evadir muy fácilmente, eso es... y eso es una contra que tiene el adulto. Vos me preguntabas, bueno, primera medida, tengo una mala noticia para los padres, ser papá a veces es bastante antipático. ¿Por qué? Porque tenemos que poner límites. Es tan sabia la naturaleza que para mal enseñar están los abuelos. Pero el padre... y hablábamos del decir. Nosotros a veces los padres preguntamos cerrado, che, ¿comiste? Sí. ¿Estudiaste? No. ¿Vas a ordenar la pieza? No. Preguntamos cerrado y nos contestan monosilábicamente. En cambio dice, che, yo cuando estudiaba me levantaba a la mañana temprano. ¿Vos cómo estás haciendo últimamente? Claro. Dar ese recorrido, ¿para qué? Para recibir una respuesta más argumentada. Y también la confianza. La confianza, y esto es muy necesario desde pequeño, ¿no? Un chico viene, primera fiesta que sale a la noche solo. Che, ¿cómo te fue? Uno no duerme y espera a la mañana para preguntarle cómo te fue. Uy, no sabe, hubo bardo, te dicen los gurises así con esa, yo digo gurises afectuosamente. Y el chico dice, hubo bardo. Y si el padre le dice inmediatamente, me imagino que vos no te metiste, ¿no? Me imagino que vos hiciste y le diste el sermón antes de que termine de hablar, lo perdimos. ¿Por qué? Porque ya después no me va a venir a contar más. Entonces, si el chico dice, che, hubo bardo, aunque a mí me lata el corazón a 1000, hubo bardo, sí, ay, ¿qué pasó? Y no, el fulano, termina de contar todo y yo le digo, me encantó que me hayas contado todo. Vos podés contar siempre conmigo, contame siempre y te agradezco que me lo hayas contado. Si hay algo que no me cerró, al otro día le digo, che, por lo que me contaste ayer, en esa actitud que vos tuviste, a lo mejor hubiese sido mejor que... Claro, vos sabés que yo tomé mucho desde que empezamos a abordar el tema de la Fundación de Educación Emocional, de Lucas Malaisi y demás, también cambié mi actitud con mi hija. Ella cuando tiene ganas de hablar, habla, y cuando no tiene ganas de hablar, no habla. Pero yo a veces se la dejás picando, estás viendo la tele y dices, ¿qué piensa tu amiga, che, esa amiga que estaba en Rosario, que se iba a ir a España, qué onda? Y le tirás la pelota, y si tiene ganas de contarte, cuenta, y si no, o estás más bien almorzando un domingo, así, ¿qué onda anoche? ¿Qué tal estuvo el boliche? ¿La pasaron lindo? Y tirás la pelota, y si tiene ganas de hablarte, así, no, horrible, no, sí, pero generar la conversación de otro ángulo, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Entonces, esto, hablando de generar esa confianza. Y a veces nosotros decimos, no, porque los gurises no hablan, no. Y bueno, hay que darles la oportunidad de decir de todo esto. Estamos viendo, y vos bien lo describías también esto de los chicos, que hay padres a que le llevan, por ejemplo, la comida a la habitación porque no quieren salir de la habitación. Y bueno, no, hay cosas que, fíjate vos, hay estudios que nosotros estamos recién viviendo una cuestión que es bastante interesante. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí, se cortó recién un poquitito, pero no se perdió el hilo, bien. Perdón. Fíjense,
nosotros recién los teléfonos inteligentes aparecen en el 2010, los smartphones, ¿no? Y nosotros los padres le dimos a esos chicos en el 2010 esos teléfonos y nos llamaba la atención, che, mirá, se queda tranquilito y ya lo maneja. ¿Por qué lo maneja? Porque los nativos digitales ya habían manejado tecnología y transmitieron genéticamente la información para que una criatura de 1 año y medio maneje teléfono. Muy bien, manejaban el teléfono, se quedaban tranquilos y navegaban por 1000 mundos. Pero ¿qué nos está pasando hoy? Esos chicos tienen 15, 16 años hoy. Estamos hablando hoy día de la generación ansiosa. Claro. ¿Por qué? Porque no ha existido el juego real. Manual, el juego real, físico. El juego manual, jugar a la escondida. No hay nada más estresante que eso, o andar en una bicicleta sin freno, subirte a un árbol, jugar con fuego, jugar a la mancha, a la adivinanza, a lo que se le ocurra al niño, un juego no reglado. Lo que me parece hasta extraño, yo en las escuelas propongo mucho el juego libre. Jueguen, sin liberados de celulares, ¿no? Y ahí el chico empieza a convivir, a poner reglas, a respetar reglas y todo esto, ¿no? Entonces, yo no he hecho culpas porque lo estamos viviendo hoy día, esto es actual. Entonces, hablamos de esa generación ansiosa. Yo en las charlas paso un video medio conocido de un zoom, de 2 dedos haciendo zoom y navega por 1000 mundos. Ese video dura más de 1 minuto, no vuela una mosca. Y yo les explico a los chicos, ¿y por qué? Porque ustedes consumieron pantalla y como el cerebro es fiaca, al cerebro le encanta mirar pantallas porque no hay que pensar mucho, sino que te da todo un pensamiento concreto. En cambio, si yo hubiese puesto un texto que durara 1 minuto y medio para leer, me echan. ¿Por qué? Porque ese cableado neuronal para la lectura necesito de la imaginación. Es un pensamiento abstracto, yo debo imaginar. Si mi mente se concentra en la lectura, mi mente y mi cuerpo se sienten como en la descripción que estoy leyendo de un paisaje, ponele. Sí. Y fíjense, haciendo hilo con esto, ¿por qué insistimos tanto? Ante un chico de 5 años, ante una pantalla o un libro de lectura, bueno, va a preferir la pantalla. Y por eso es necesario implementar la lectura por placer. Para la pantalla hay tiempo. ¿Por qué? Porque el niño de los 5 a los 10 años debe aprender a leer. Es algo casi básico lo que estoy diciendo. El niño de los 5 a los 10 años debe aprender a leer. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años lo perdemos. Los perdemos en el mundo de los celulares, esa es la verdad. A partir de ese momento lo perdemos. Dice, hola, totalmente de acuerdo, así era antes, Daniel, y éramos felices. Eran otras épocas. Y lo que dice el señor del vehículo es así. Mi yerno también lo lleva al nene a la escuela y lo deja, lo tiene que bajar antes. Tengo muchos amigos que tienen chiquitos de 7, 8, 9 años y por ahí a veces tengo uno particular que se ríe mucho. Un día lo acompañé a llevar al hijo a la escuelita de fútbol y él le insistía, le decía, José, ¿querés que te acompañe así charlamos con el profesor? No. Y él quería a partir de los 10. Recién redes sociales a partir de los 16 años. Bien. Y esto, bueno, eso está muy en polémica. ¿Por qué? Porque ¿qué entra en juego entre la virtualidad? Nuestros adolescentes son prosumidores, decimos nosotros, consumen y producen tecnología. Claro. ¿Y qué pasa en esa producción y consumo de tecnología? Se juega. Ludopatía. Claro. La ludopatía, ¿qué pasa? Son recompensas intermitentes. Yo te doy un premio y tu cerebro libera dopamina y va a querer seguir ganando. Y entonces nos manipula, ¿no? Sí. A través del juego. Que yo digo así abiertamente que apostar no es jugar. Segunda cuestión, la cuestión de la estética, y esto lo sufren las adolescentes niñas mucho más. ¿Por qué? Porque hay patrones estéticos que
bueno, que ellos se quieren parecer a esos patrones, y si no, bueno, han aparecido con esto de la inteligencia artificial también, que hacen cuestiones de poner el rostro de las niñas para hacer representar cualquier barbaridad. Y tercer cuestión que entra en juego en esto de la virtualidad es la generación de deseos. Y ahí caemos todos. ¿Por qué? Porque nosotros, si hablamos de algún tema o hacemos la inteligencia artificial que tiene las redes sociales, a través de mis me gusta, a través de mis comentarios, a través de mis búsquedas, a través de todo lo que yo incursiono en la virtualidad, después la virtualidad me presenta lo que yo estuve hablando, lo que yo estuve buscando, lo que a mí me gustó, me lo presenta, y cuando me lo presenta, cuando el cerebro lo ve, lo quiere. Cuando el cerebro lo ve y lo quiere, y eso es lo que sucede. El arma secreta del poder económico hoy día, el arma secreta del poder económico hoy día es la generación de deseo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Quién tiene, tiene el poder? El que te genera el deseo. Sí. Así como a nosotros se nos genera, a personas adultas, el deseo de consumir determinado producto porque te vas a sentir más feliz, o esto, yo los otros días hablábamos con los chicos, un pensamiento mágico, y me decían, me nombraron una bebida energizante porque te daba alas. Eso era un pensamiento mágico. Claro. Es una generación de deseos, pero no es verdad, ¿no? Sí, tal cual. La generación, y esto, si me permitís, mira, para hacerlo más gráfico, porque es interesante para los adolescentes y para nosotros los adultos. Yo siempre trato de graficar con alguna metáfora, algún cuento, ¿no? Se decía que en un país europeo muy antiguo, en su plaza principal, la ciudad capital, su plaza principal tenía una fuente que se llamaba la Fuente de los Deseos. Y en esa fuente pasaban muchos turistas, ¿no? Y entonces habían puesto un cartel que decía: arroje sus monedas y sus deseos les serán concedidos. Y por supuesto, todos los turistas, moneda que tenían, la arrojaban y pedían sus deseos. Por supuesto que a nadie se le concedían los deseos. Bueno, a nadie no. Al que había hecho el cartel, a ese sí se le concedían sus deseos. ¿Por qué? Porque a la noche iba y recogía todas las monedas que habían tirado los turistas. Entonces, el que había generado el deseo había salido beneficiado. Nosotros como docentes debemos generar el deseo por aprender. Y esto es medio que yo hago un juego de palabras, que el estudiante le encuentre el sabor al saber. Cuando vos le encontrás el sabor al saber, el para qué sirve, cuando le encontrás el sabor al saber, se produce el conocimiento. Qué bien, qué bien. Carlos, te agradezco mucho la comunicación. Siempre cómo nos resultan útiles estos conceptos, estos conocimientos. Y la verdad que para nosotros ya se transformó en una militancia. El trabajo con los adolescentes y el machacarle a los padres, que estamos ante una generación compleja, pero no compleja tiene que ser infeliz, no compleja no tiene que ser útil. Entonces trabajemos con las adolescencias, trabajemos con los niños, con los que se vienen. Hay mucho por hacer. También nosotros, no importa la edad que tengas, hay mucho por aprender. Así que te agradezco mucho, Carlos. Ahí poníamos en pantalla los que quieren comunicarse con la Fundación Educación Emocional, pueden entrar al Instagram, @fundacion.emocional, o si no, escribir un mail si quieren alguna charla, concertar alguna entrevista. Sí. Ahí lo tienen, educación.emocional es el Instagram, y si no, el mail es educacionemocional@hotmail.com. Carlos, muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y esto, ¿no? De seguir pregonando esto, porque nosotros necesitamos comprender, cuidar a nuestros adolescentes e inspirar. Entonces, gracias. Y también aprovecho esta oportunidad para, en las redes, mis redes sociales personales, no tengo ningún problema en contestar cualquier consulta o brindar algún material que sea necesario. Así que muchísimas gracias, Daniel, y un saludo a toda la audiencia de Reconquista y Avellaneda
zona de influencia. Muchas gracias. Gracias, abrazo Carlos. de paz, como digo siempre. Otro abrazo para vos y toda la gente linda que hace Fundación Educación Emocional en la Argentina, fundación que ya está en muchísimas provincias, fundación que ya tiene leyes provinciales y van por una ley nacional, para que estas cosas empiecen a trabajar desde los ministerios de educación, que se incorporen en las currículas, que laburemos en serio, ¿no? Hay veces uno ve que los legisladores pierden tanto tiempo en pavadas, pero en pavadas y en peleas y en dimes y diretes, y cuando tienen que sancionar leyes como la gente que cambian el presente y el futuro de las personas, bueno, dan vueltitas para variar, ¿eh? Vamos a tener pensamientos positivos, no dejemos que los pensamientos rumiantes nos invadan. Después del corte, los chicos de la Asociación Regional que investiga la utilización del cannabis medicinal, van a estar acá contándonos porque han estado en una expo, se vienen distintas cuestiones también y van a estar conversando con nosotros. Pequeña pausa y ya venimos, dale. La mejor atención y tecnología en un solo